Si querés comenzar a usar Photoshop como un profesional, en este video te voy a mostrar los primeros pasos para lograrlo, para que de esta manera al finalizar el video por lo menos seas capaz de hacer esto. Y para que puedas lograrlo te voy a enseñar el paso a paso en la práctica en el programa para que sepas para qué funciona cada herramienta y cómo usarla. Así que comencemos de una vez y vamos al Photoshop. Una vez abierto el programa de Photoshop, lo primero que nos encontramos es con esta ventana o con este menú inicio. Para comenzar un proyecto tenemos dos maneras. La primera, que sería la más recomendada, que es darle a archivo nuevo acá arriba a la izquierda. Se nos va a abrir esta ventana y acá a la derecha simplemente ponemos la información detallada del proyecto que queramos hacer. En mi caso, como solamente hago miniaturas para YouTube, tengo detallada la resolución para hacer ese proyecto en específico, que sería esta: anchura 920 por altura 1080 en píxeles y en la resolución máxima, que sería 300, que es la que nos permite. En modo color lo tengo en RGB para que se muestren todos los colores, y los bits son la cantidad de bits que tenga tu monitores para mostrar esos colores. Eso ya tendrías que saberlo de antemano o buscar información específica de tu monitor. Mi monitor es de 8 bits, por eso lo tengo configurado ahí. En contenido de fondo lo tengo transparente para que no se muestre, bueno, un lienzo blanco, sino un lienzo transparente. Ahora más adelante lo vamos a ver. Si su intención es hacer miniaturas de YouTube, simplemente copian esto que tengo yo puesto en pantalla y les va a funcionar perfectamente. Luego le damos a crear y con esto se nos abre la ventana de Photoshop, pero hay otra forma que ahora os les voy a mostrar. Volvemos a la ventana principal. En el caso de que ustedes no conozcan la resolución específica en la que quieran trabajar, o si simplemente quieren trabajar con una imagen y no saben los detalles, para no complicarse la vida, vamos a donde dice la parte de abajo abrir, y acá se nos abrirá el navegador hacia nuestros archivos y simplemente buscamos la imagen que ustedes quieran trabajar. Si yo quisiera trabajar con esta imagen y no tengo información de nada y no sé los detalles, simplemente le doble clic acá y luego se nos abrirá esta ventana. No se preocupen, esto es lo que está haciendo Photoshop, automáticamente reconociendo la imagen para que ustedes no tengan que poner todos esos detalles. Le damos donde dice usar el perfil incrustado, le damos a aceptar y automáticamente se abre la imagen. Esas fueron las dos funciones para abrir la imagen en Photoshop. Mi recomendación es que busquen la resolución específica para que después no se vayan complicando y que no se les baje la resolución o que la imagen no le quede muy grande o muy chica. Mi intención con este video no es crear un diseño, no en este video propio hacer un diseño que ustedes aprendan, sino más bien explicarles y enseñarles para qué sirve cada función, cada herramienta en el programa de Photoshop, para que así ustedes ya puedan empezar a usarlo, empezar a probarlo, y una vez que sepan usar bien estas herramientas ya con la práctica, ahí sí, si quieren les puedo traer un video de cómo hacer, no sé, mis miniaturas, porque yo uso Photoshop más que nada para hacer miniaturas para este canal. Así que si quieren ver un video en específico de cómo hacer algún diseño en específico, déjenlo en los comentarios. Acá les vengo a enseñar para qué sirve cada función en Photoshop. Y bueno gente, antes de comenzar a usar Photoshop, lo primero sería identificar los paneles que podemos ver ya en la interfaz. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver todas las herramientas que podemos usar dentro del programa para la variedad de ediciones que se pueden lograr. Bueno, van a usar estas herramientas. Ya más adelante vamos a ver específicamente cada una. Del lado de arriba, a la parte superior, tenemos la configuración del programa, y además de tener la configuración del programa acá arriba, también tenemos variedad de opciones en cuanto a edición, pero estas herramientas ya son más avanzadas, por así decirlo. Ya hay que tener un conocimiento básico, mediano, para poder utilizarlo de la manera correcta, pero ahí están porque es un programa bastante completo. Una vez que dominen lo básico, ya se pueden mandar acá. Justamente abajo de ese panel de configuraciones tenemos acá abajo el panel, el de la mesa de trabajo, que es esta, que podemos mover acá. Acá arriba tendrían que configurarlo. Nadie lo usa, o en lo personal yo no lo uso. Si ustedes ya lo quieren experimentar, quieren buscar un video en específico de eso, pueden hacerlo. Y del lado derecho tenemos la función de las capas. Bueno, hay variedad de funciones acá que ahora les voy a explicar, pero lo más importante es la de las capas, que es la que van a tener que aprenderse al 100% cómo funciona, porque es el 80% del programa de Photoshop. Todo acá se basa en capas. Más adelante vamos a ver eso. Justamente arriba de las capas tenemos las configuraciones. Cada imagen que subamos al programa, bueno, vamos a poder configurarlo acá. Arriba tenemos simplemente una ventana de color, que es para usar el pincel, y del lado derecho también tenemos estos iconos que serían como unas herramientas extra pero específicas. Esta, por así decirlo, se llama carácter. Simplemente sirve para los textos que en pantalla cuando escribamos algo, por ejemplo un título o lo que sea, simplemente sirve para esa función, y es por eso que digo extras y no herramientas como tales. Son herramientas extras porque tienen funciones específicas. No se preocupen si al abrir por primera vez Photoshop ustedes no tienen
tienen estas funciones. Si las tienen, no simplemente no las están mostrando en pantalla, para eso simplemente vienen a ventana. Y acá van a tener todas las funciones que van a poder poner en pantalla. Un ejemplo rápido, por ejemplo, imagínense que yo no tengo la herramienta de color acá. Por ejemplo, ahora la vengo acá, le voy a cerrar. Si yo no tuviera la herramienta de color, simplemente vengo a ventana, busco color acá específicamente y le doy clic y me vuelve a aparecer. Y ahora sí, gente, vamos con las herramientas de Photoshop como tal. Bien, gente, y ahora metámonos con el tema de las herramientas. Y la primera que vamos a ver es la herramienta de mover. Bien, una vez que agregué esta imagen, ahora le muestro la función de la herramienta mover, que bueno, como su nombre lo dice, simplemente nos sirve para mover la imagen. Para utilizar estas herramientas siempre tenemos que tener del lado de la capa seleccionado el elemento que queramos modificar. Y pasando con la siguiente herramienta, que sería la de recortar de forma rectangular, nos sirve para hacer recortes. Y hay dos maneras de hacer recortes. Supongamos que yo quiero recortar la zona del anteojo y remarco esa zona que quiero recortar. Si ven acá abajo hay varios iconos. Bueno, le damos al icono que dice máscara de capas. Si le damos con la tecla Alt más clic, conseguimos esto. Como pueden ver, en pantalla ya se hizo el recorte. Esta sería la primera forma y ahora les voy a mostrar la segunda. Una vez seleccionada la zona que queremos eliminar, volvemos a la herramienta de mover. Como pueden ver, la zona sigue seleccionada. En esa zona la arrastramos y como pueden ver, el recorte ya está. Así que para esto funciona esa herramienta. Ya lo puedo mover y quiero dejar los anteojos un poquito más por acá abajo. Lo dejo ahí suelto y le doy a la herramienta de seleccionar, o sea, acá abajo. O si no les aparece esto, le damos segundo clic y una vez que le damos al botón de seleccionar, se empieza a mover la imagen por completo. Y si muevo desde la parte del centro ya no se puede, porque acá no hay nada que mover, ya no hay imagen. Y bien, gente, ahora pasemos a la siguiente herramienta, que sería la herramienta de lazo. Esta también es una herramienta de recorte. La diferencia con la anterior es que esta es más exacta. Si quisiésemos recortar la imagen del anteojo, podemos hacerlo mucho más preciso. Ahora yo no lo voy a hacer muy detallado porque es para el video, pero la idea es que con esta herramienta ustedes pueden ser muy precisos a la hora de eliminar algo para que no se les pase la mano. Y una vez que tenemos seleccionada, siempre tenemos que volver al punto de inicio. Yo empecé acá arriba, como vieron, y para sellar el lazo simplemente tengo que volver al principio de donde empecé. Y el recorte se hace de la misma manera siempre. Tenemos la opción A, que sería, como le dije, lo de la capa, ahí se elimina. La herramienta mover, que acá se mueve, y listo. Esto no lo dije con la anterior herramienta, pero si ustedes quieren seleccionar una zona que no quieren borrar, más bien que quieren dejar y quieren borrar el resto, como por ejemplo si yo selecciono el anteojo y no quiero borrar el anteojo, sino que quiero dejar solo el anteojo, lo que haría en ese caso sería venir acá abajo donde están las dos flechitas y directamente se selecciona el resto. Ahora mismo, aunque no lo parezca, está el resto de la imagen seleccionada. Y si ustedes no tienen esta barra en pantalla, no se preocupen, ustedes tienen una versión diferente a Photoshop, entonces lo que tendrían que hacer sería darle segundo clic. A mí no me deja porque bueno, yo tengo esta versión y acá está la barra, pero ustedes le darían segundo clic y le dan en la parte donde dice selección inversa. Y pasando a la siguiente herramienta, ahora nos toca hablar de la selección rápida, que sería esta, que esta le va a encantar a muchos, que es la que yo uso bastante seguido, al igual que las anteriores. Es recortar también, pero esta es más rápida, como su nombre lo dice. No tenemos que hacer tanto proceso de trazado para borrar. Creo que va a ser mejor si se los muestro en pantalla. Supongamos de nuevo que queramos borrar el anteojo, simplemente le doy un clic o le doy clic al otro lado, lo hizo rapidísimo. Y ahora nuevamente, si le voy a borrar, se borra el anteojo, y en este caso si queremos borrar lo demás, el resto de la imagen, le damos lo mismo y se borra. La razón por la que no mucha gente usa esto en el momento de editar es porque, como pueden ver en pantalla, en los bordes de la imagen te deja como residuos de la imagen que estaba anteriormente cuando borramos. Entonces tendrías que borrar todo esto manualmente, y porque no es tan preciso esto, porque es una imagen bastante grande y está bastante detallada la diferencia de color, como podrían haber visto. El negro resalta mucho. Por darles un ejemplo, si ustedes quieren borrar a una persona de una imagen y esa persona lleva una remera blanca y el fondo de la imagen es blanca, el problema con esta herramienta en esa situación sería que no podría diferenciar el contraste de la persona, agarraría parte del fondo, ustedes tendrían que empezar a borrar manualmente. Ese sería el problema, pero en este caso, como es una imagen negra con un fondo naranja amarillo, lo hace perfectamente, así que ustedes tendrían que saber qué herramienta usar en cada situación. Bien, ahora vamos con la herramienta de recorte en marco. En el borde de nuestra mesa de trabajo nos salen varias esquinas que podemos ajustar la dimensión. Es como si te metes en el celular y haces un recorte de una imagen. Si venimos acá
y le damos a la imagen, le damos OK, nos dejó un recorte de esa imagen. Esta herramienta yo no la uso nunca, de hecho no es mala, pero no es recomendable usar si no tenés experiencia, porque puedes hacer esto. Miren, acá ya arruiné la imagen, ni siquiera se ve la imagen completa ya. Y la siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de pincel, y bueno, esto solamente es un pincel con el cual vamos a poder pintar. Para cambiar la configuración del pincel, vienen acá arriba y acá tienen varios pinceles predeterminados, que estos son los que Photoshop te trae, pero si vos buscas en internet puedes encontrar diferentes pinceles que vas a poder descargar y importarlas acá para poder utilizarlas, pero estas son las que te trae predeterminado. Estas cosas ustedes las tienen que saber bien, porque no hay una sola herramienta para todas las funciones, sino que se utilizan según la situación que se requiera. Y bueno, solo sirve para pintar, pero más adelante le voy a mostrar un detalle extra. Y abajo del pincel tenemos la herramienta tapón de clonar. Esta también es una herramienta muy útil, pero que hay que saber utilizar. Cuando hay imperfecciones en la imagen, esto nos sirve para eliminar eso. Cuando apretemos Alt, acá el diseño del cursor va a cambiar, entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar una zona que queramos reemplazar la zona con imperfecciones. Por ejemplo, esta zona negra de la imagen se ve como blanco, ¿no? Entonces yo quiero que esto sea más negro. En cada zona negra del anteojo ya le di clic, como pueden ver en el mouse. Entonces yo empiezo a clonar tucu. Hay dos cursores en pantalla. La primera, la de abajo, es donde yo di clic para seleccionar esa imagen, así reemplazar la siguiente. Y la de arriba es mi ratón. Como pueden ver, este es el ratón que yo estoy moviendo y el de abajo es el cursor preseleccionado. Entonces hay que tener cuidado con esta herramienta al usarlo, porque como pueden ver, si yo me muevo un poquito más a los extremos, que es esta zona de la imagen, cada vez que nos pase esto tenemos que volver a apretar Alt y volver a la zona negra, a una zona donde podamos seguir moviendo, porque a la vez que movemos nuestro mouse para pintar, también se mueve a zona que seleccionamos anteriormente. Y si tienen errores, siempre recuerden apretar Control Z, como en todos los programas, para volver hacia atrás. Continuamos con lo que vendría siendo, bueno, la herramienta de borrar. Esto es universal, acá hay que tener muchísimo cuidado, gente, porque esto no es que borra un poco, sino que directamente borra toda la imagen. Como pueden ver, acá ya lo borré completamente y bueno, solo sirve para eso, borrar. Luego tenemos acá la herramienta desenfocar, que si a la herramienta desenfocar le damos segundo clic, se nos abren estas dos más. Así que vamos a aplicar las tres para que se entienda un poco. Sirve para desenfocar la imagen. Acá capaz no se note mucho porque es una imagen muy cerca, entonces no se nota. Ya la imagen ahora mismo ya estaría desenfocada. Si yo le doy ahora Control Z, borraría todo el efecto que le puse. Clic derecho y ahora le damos a la herramienta de enfocar. Con esta herramienta tienen que tener mucho cuidado, porque si se pasan, por ejemplo, si yo le mantengo mucho tiempo, la imagen se empieza a saturar. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado siempre, por ejemplo, dándole clics nomás, por ejemplo ahí, tic, 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 hasta saber en qué momento se ve bien enfocada la imagen. Bueno, la herramienta de dedo no la recomiendo que la usen, porque bueno, no sirve para mucho. La imagen se va deformando porque es como que lo estiramos con el dedo, esa es la función. No lo recomiendo usar si no lo saben, porque pueden arruinar la imagen, pero si quieren jugar con esto pueden hacerlo ahí tranquilamente. El Control Z siempre acuérdense de apretar una vez y esperar, porque si lo hacemos muy rápido capaz no pasamos mucho y todo el efecto que le pongamos se puede eliminar. Después tenemos la herramienta de esponja. Sirve de dos formas: la primera, saturar la imagen de color, y la segunda, disminuir la imagen de color, evidentemente. Una vez dándole clic a la esponja, acá arriba nos aparece modo y dice saturar y desaturar. Como pueden ver, ahora mismo estoy saturando el lado izquierdo de la cara del emoji este, y del otro lado le voy a sacar la saturación para que puedan verlo cómo se ve. Esta herramienta funciona con clic, dándole clic, y va sacando poco a poco. Lo siguiente que vamos a ver es la herramienta de texto, y esta función, para utilizarlo no hay que tener ninguna capa seleccionada. Por ejemplo, ahora yo tengo la capa seleccionada del emoji o la imagen esta, entonces la deselecciono apretando de abajo o en otro lado, y ahora sí le doy a la herramienta de texto y empiezo a escribir acá lo que sea. Pongo un hola y bueno, acá está en blanco, pero si le damos doble clic le podemos cambiar el color acá arriba. Acá le ponemos el color negro, por ejemplo. Obviamente, para modificar este texto hay muchas formas, pero acá les estoy enseñando para qué funciona cada uno. Evidentemente, una vez que manejen esto ya van a poder hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, no sé, hacer esto. Estas cosas hay que aprenderlo, pero acá vamos a ver lo básico primero. Para esto funciona la herramienta de texto, para poner textos en pantalla. Luego tenemos la herramienta de mover. Cuando estamos editando la imagen, por ejemplo, si estoy muy cerca y estoy borrando algo acá y de la nada quiero empezar a moverme más, pero no tengo espacio, empiezo a moverme así. Con esa función es muy útil, de hecho. Ahora solamente no le vean mucha utilidad, pero cuando empiecen a utilizar el programa. Y por último, pero no menos importante, la función del zoom, que como no, simplemente nos sirve para hacer zoom en las imágenes, ya sea que queramos verlo de más cerca o de más lejos. Esto es bastante útil, de hecho lo van a usar todo el tiempo esto. Y antes de pasar a lo último, que sería el tema de las capas, por favor apréndanse las letras que están acá en pantalla. Como pueden ver, si pasan el cursor por encima de las herramientas, al lado del nombre de la herramienta que dice herramienta mover, hay una letra
letra que dice la letra B. Ese sería como el acceso rápido, el botón de acceso rápido para ir moviéndote. Esto es algo que ustedes tienen que aprender sí o sí para poder desempeñarse de manera más rápida y efectiva, porque es un dolor de cabeza. Miren, acá ya se me acabó la pantalla. ¿Qué hago? ¿Voy para hasta acá? ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Me encerré. Entonces ustedes tienen que aprender a usar las funciones estas. Más que recomendación, diría que es una obligación si quieren usar este programa. Tómense su tiempo igual para aprenderse esto. No lo van a aprender todo en un día, con tiempo y con ganas. Van a agarrarle la maña y van a hacer todo más rápido. Quiero dar una breve explicación de lo que son las capas en Photoshop, porque es lo más importante. Una vez que aprendan a usar las herramientas que ya mencionamos, que sepan entender y moverse entre las capas, porque es donde funciona toda la magia del Photoshop. Al lado de las imágenes hay un ojo que si le damos clic hace que, bueno, la imagen desaparezca. No es que se elimina, sino que simplemente desaparece en la pantalla para que no nos moleste la vista. En esta imagen acá abajo no tiene un icono, esta sí tiene un icono. Ahora de hecho lo voy a mostrar bien para que no haya dudas. Archivos, colocar elemento incrustado. Elijo una imagen que quiera importar al Photoshop. Le doy OK acá arriba. Cuando importamos por primera vez una imagen se ve con este logo. Esto significa que esta imagen es un elemento inteligente, o sea que no se puede modificar, no se le puede aplicar ningún efecto. Si yo selecciono esta imagen y la hago por ejemplo chiquitita, la imagen ahora está chiquitita como pueden ver, y si la agrando, la imagen no pierde calidad. Ahora sí, porque está en rasterizado, pero si le doy de nuevo OK, como pueden ver la imagen ahí no perdió calidad. Pero si ahora yo la imagen la rasterizo, ahora la imagen se le puede aplicar efectos, lo minimizo, pero si yo la vuelvo a agrandar, como ya comprimí los píxeles de esa imagen, lo vuelvo a agrandar, la imagen ahora no se ve bien, sino que pierde calidad. Capaz que ahora no se nota. De hecho voy a importar la misma imagen para que puedan ver un poco la diferencia. El del lado derecho es la imagen nueva y el del lado izquierdo es la imagen que ya rastericé, que ya minimicé y ya perdí los píxeles. Con una imagen de una persona o de algo que tiene mucho detalle sí se va a notar. Acá igual de todas formas, si ven en el vómito se puede ver que ha perdido detalle, ya no tiene mucha textura. Acá sí tiene las texturas bien definidas, así que esto es algo que tienen que entender, porque cuando importen una imagen se va a importar como una imagen inteligente. Por ejemplo, si ustedes quieren borrar esta imagen pero no la rasterizaron como una capa, entonces miren lo que pasa. Desea rasterizar el objeto inteligente, acá le damos OK y ahora ya puedo borrar tranquilamente. Le damos clic a la foto, segundo clic, y donde dice rasterizar capa, ya está, es una imagen modificable. Prácticamente cuanto más abajo esté una imagen en la lista de las capas, más al fondo de la imagen va a estar. Para que se den una idea, en pantalla ustedes están viendo la imagen lado a lado, pero como pueden ver en el lado de las capas, la imagen esta del vómito está por encima. Si yo paso la imagen para un costado, como pueden ver, se superpone a la siguiente imagen. Las capas se pueden mover entre sí. Si yo quiero que el emoji del anteojo esté ahora por encima del otro, simplemente vengo a la foto del emoji, mantengo apretado y lo pongo por encima, y ahora como pueden ver ya está por encima. Así funcionan las capas, y esto es muy importante que lo entiendan, porque bueno, todo Photoshop se basa en esto. Supongamos que yo quiero hacer que esta imagen del vómito tenga un brillo, por ejemplo, lo dejo muy por abajo. Como pueden ver ahora la imagen no cambió nada, pero en las capas sí. Vengo a la capa que acabo de crear, que es dándole a este botón de acá, le doy ahí y se crean las capas. Creo la capa y lo pongo entre medio de las dos imágenes. Selecciono la herramienta de pincel y acá bueno, pongo el color que yo quiera, por ejemplo rojo, y empiezo a pintar. Como se aprecia, el emoji del vómito está encima de todas las capas, entonces no le afecta esto, pero a las demás restantes de abajo sí, porque la capa está justamente debajo de la del vómito, pero está por encima del emoji del anteojo. En cambio, si lo muevo por arriba, le deja de afectar. Esto solamente lo muestro para que ustedes sepan cómo es la función de las capas, porque a partir de esto es como van a empezar a trabajar en edición, porque van a tener que superponer capas tras capas. Y un extra para que empiecen a jugar también con esto, por ejemplo, si yo vengo a la herramienta de selección rápida y selecciono los anteojos, acá ya hice el recorte y en la zona de la capa me quedó dos capas una a la otra. La primera, esta del emoji de la foto, sería la imagen original que todavía tengo ahí presente, y la segunda sería la recorte este que me quedo acá. Si yo hice este tipo de recorte, puedo venir acá con el pincel en color blanco, gente, recuerden que sea blanco. Puedo hacer que la imagen empiece a aparecer, la que acabo de borrar, pero si aprieto la X cambio el pincel negro y hago lo contrario, empiezo a borrar. Esto nos sirve muy bien, queremos borrar algo muy específico. Estoy acá muy cerquita y quiero empezar a borrar este borde. Dándole Alt más clic, arrastrando el mouse, puedo cambiar el tamaño del pincel. Como pueden ver, ahí se empieza a borrar. Y esto nos sirve básicamente para esto, para hacer como una imagen mucho más detallada. Como pueden ver, ahí ya me pasé. En caso de que se pasen, siempre control Z. Lo importante en Photoshop siempre es tener paciencia y hacer esto con ganas, porque si no el diseño te va a quedar siempre mal. Está quedando más o menos, pero evidentemente acá hay que hacerlo con toda la imagen. Mis dos consejos para la gente que quiera empezar
empezar a usar esto son dos cosas rápidas. La primera, úsenlo mucho en el sentido de que practiquen, aunque no tengan nada que hacer, agarren una imagen de internet, lo que sea, y empiecen a hacer efectos, empiecen a probar todas estas cosas para agarrarle la mano. Y la segunda, como les había dicho, es que se aprendan los accesos rápidos que tienen, bueno, las herramientas y los comandos para hacer todas las funciones más rápidas. Por ejemplo, yo sé que con Z puedo hacer zoom para ver bien por acá abajo la imagen, a ver cómo va quedando. Yo sé que con el espacio me puedo empezar a arrastrar la imagen, control y 0, vuelvo a la imagen inicial, la pantalla completa. Y bueno gente, eso fue Photoshop, así es como funciona lo más básico. Ya depende de ustedes si quieren que haga un video más a profundidad. Acá simplemente quise explicar cómo funciona y cómo usarlo, las herramientas y el tema de las capas. Ahora ya tienen una noción de cómo usar Photoshop o para qué sirve Photoshop. Ya si ustedes quieren hacer un diseño específico, por ejemplo como yo les he dicho en mis miniaturas, me pueden dejar ese comentario y espero que bueno me haya podido explicar bien, que se haya entendido, que les haya entretenido, que es lo más importante. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Espero que el video les haya parecido útil, así que déjenme en los comentarios qué les pareció y lo voy a estar leyendo. Este es un video que la verdad me costó mucho hacer, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es explicarlo. Hay que saber explicar las cosas bien, y encima ahora en edición me va a costar un montón, así que yo me voy antes que el video se alargue muchísimo más de lo que ya podría estar siendo. Así que nos vemos gente, gracias por ver.